El sol se filtraba entre las grietas del muro de ladrillo, dibujando rayas de luz polvorienta sobre el suelo agrietado del patio. Luna aspiró profundamente, separando los hilos invisibles que flotaban en el aire, el olor dulzón de las flores marchitas del rosal, la acidez metálica del dispensador de agua oxidado, el rastro rancio de su propia orina acumulada en la esquina junto al lavadero. Todo era conocido, todo era territorio. Pero debajo de esa capa familiar, un vacío punzante se abría como una herida, la ausencia de los humanos. Habían pasado 93 amaneceres desde que la puerta trasera se cerró por última vez. Luna lo sabía porque contaba los ciclos del dispensador, cada 3 días, un zumbido eléctrico, un chorro de agua turbia, un puñado de croquetas secas que caían con un ruido hueco. Antes, había manos. Manos que olían a café y a jabón de lavanda, que rascaban detrás de sus orejas hasta hacerlas cerrar los ojos de placer. Ahora solo quedaba el eco de esas manos en el aire quieto. Tinto dormía acurrucado bajo el banco de madera podrida, su cuerpo pequeño temblando con cada exhalación. La cicatriz en su oreja izquierda, un corte irregular, recuerdo de una correa demasiado apretada, se arrugaba cuando soñaba. Luna se acercó, olfateando el miedo que emanaba de él incluso en el sueño. Sabía lo que veía, la caja de cartón en la lluvia, el olor a gasolina del camión que se alejaba, los ladridos de súplica que nadie escuchó. Despertó con un sobresalto cuando ella le lamió la nariz. Otra vez la caja, gruñó Tinto, su voz un ladrido ronco que sonaba más a tos. Siempre la misma caja. No es real, respondió Luna, bajando la cabeza hasta tocar la suya con el hocico. Aquí estás. Conmigo. Se acomodaron juntos en el centro del patio, donde el sol calentaba las baldosas rotas. El silencio era tan denso que podían oír el goteo del grifo oxidado. Plic, plic, plic. Luna alzó las orejas. Algo había cambiado. Un olor nuevo se deslizaba por encima del muro, agrio y caliente, como sudor humano mezclado con algo químico. Lo había notado los últimos atardeceres, pero hoy era más fuerte, más cerca. Tinto también lo percibió. Se puso en pie de un salto, el pelo del lomo erizado. Huele a hombre, susurró. Huele a peligro. Luna se acercó al muro, apoyando las patas delanteras en los ladrillos. El olor venía de arriba, desde el otro lado. Podía distinguir notas, tabaco barato, cerveza rancia, y algo más, algo que le erizaba la piel, el olor metálico de la intención. No era curiosidad. No era miedo. Era cálculo. De pronto, un ruido. Un roce suave, como tela contra cemento. Luna retrocedió un paso. Tinto se pegó a sus patas traseras, temblando. ¿Qué hacemos?, preguntó, su voz apenas un gemido. Observar, respondió ella, sin apartar la vista del muro. El dispensador zumbó de nuevo, aunque no era su hora. Un chorro de agua salió con fuerza, salpicando el suelo. Tinto corrió hacia él, sediento, pero Luna lo detuvo con un gruñido bajo. El agua olía raro. Dulce. Demasiado dulce. No bebas, ordenó. Tinto se detuvo, confundido. Luna se acercó, olfateando el charco. Sí, había algo más. Un polvo blanco disuelto, apenas perceptible, pero su olfato no mentía. Lo había olido antes, en la clínica donde la esterilizaron, sedante, un crujido. Esta vez más cerca. Luna giró la cabeza. El portón trasero, ese que nunca se abría, tembló ligeramente. El pestillo oxidado chirrió. Ella lo había intentado antes, empujando con el hombro, pero siempre cedía 1 milímetro y volvía a trabarse. Hoy, sin embargo, algo era diferente. El óxido estaba más blando. Más trabajado. Se acercó despacio, el corazón latiéndole en las sienes. Tinto la seguía, pegado a su flanco. Con la pata delantera derecha, Luna empujó el pestillo. Una vez. 2. Al tercer intento, se dio con un chasquido seco. El portón se abrió apenas una rendija, lo suficiente para que entrara el olor del mundo exterior, asfalto caliente, basura, perros lejanos, libertad. Tinto jadeó. ¿Salimos? Luna dudó. Afuera estaba lo desconocido. Adentro, al menos, había rutina.
Pero el olor del hombre en el muro seguía creciendo, y ahora venía acompañado de un sonido, pasos. Lentos. Deliberados. No, decidió. No aún. Cerró el portón con el hocico, pero dejó el pestillo sin enganchar del todo. Un resorte. Una posibilidad. El sol se hundió detrás de los tejados, tiñendo el patio de un naranja sucio. Luna y Tinto se acurrucaron bajo el banco, compartiendo calor. El olor del hombre se desvaneció, pero dejó una huella en el aire, como una promesa. Tinto habló primero, su voz apenas audible. ¿Crees que volverán? Los humanos. Los nuestros. Luna no respondió de inmediato. Recordaba a la niña, a la que le ponía lazos en el collar y le cantaba nanas con voz desafinada. Recordaba el olor de su pelo después de la lluvia. El sabor salado de sus lágrimas cuando se iba al colegio. No lo sé, dijo al fin. Pero si no vuelven, tendremos que recordar por ellos. La noche cayó como una manta pesada. Los grillos cantaban en las grietas del muro. Luna cerró los ojos, pero no durmió. Su olfato seguía trabajando, separando los hilos del aire. Y entonces lo sintió de nuevo, el olor. Más cerca. Justo encima, una linterna se encendió sobre el muro, barriendo el patio con un haz frío. Luna se tensó. Tinto se pegó a ella, temblando. La luz se detuvo en sus ojos, reflejándose como dos lunas pequeñas, una voz. Baja. Ronca. Humana. Mañana, perra lista. Mañana, la luz se apagó. Los pasos se alejaron. Pero el olor quedó, impregnado en el aire, en la tierra, en la piel de Luna. Un olor que prometía jaulas, dolor, y algo mucho peor. Ella se levantó despacio, acercándose al portón. El pestillo seguía suelto. Podían salir. Podían correr. Pero, ¿a dónde? ¿Con quién? Tinto la miró, sus ojos brillando en la oscuridad. ¿Qué hacemos? Luna respiró hondo. El olor del hombre aún flotaba, pero ahora había otro, miedo. Su propio miedo. Y debajo de él, algo más fuerte. Determinación. Mañana, dijo. Mañana sabremos. Y en la quietud del patio, mientras la luna se alzaba sobre los tejados rotos, Luna sintió por primera vez el peso de lo que significaba ser la última guardia de un hogar que ya no existía. La tormenta llegó sin aviso, como un animal enfurecido que araña el cielo. El primer trueno retumbó tan cerca que Tinto sintió la vibración en los huesos de la cola. Se encogió bajo el banco, las orejas pegadas al cráneo, mientras la lluvia empezaba a golpear el patio con dedos de hielo. Luna permanecía de pie en el centro, la cabeza alta, el agua resbalando por su pelaje negro y fuego como si fuera aceite. Ella no temía a la tormenta era ruido, era olor, era cambio. Y el cambio, después de 93 días de quietud, era bienvenido. El dispensador automático falló con un gemido eléctrico. El chorro de agua se cortó a mitad, dejando un silencio húmedo que se llenó de inmediato con el tamborileo de la lluvia sobre el tejado de chapa. El patio se convirtió en un lago poco profundo, las baldosas rotas desaparecieron bajo charcos que reflejaban relámpagos como espejos rotos. Tinto salió de su refugio, chapoteando, el agua fría golpeándole el vientre. Se rompió, ladró, la voz temblorosa. Se rompió de verdad esta vez. Luna no respondió. Su atención estaba en el muro. El olor del hombre había vuelto, pero ahora era más intenso, mezclado con la lluvia, sudor, cerveza, y algo nuevo. Plástico. Cuerda. Metal. Un relámpago iluminó el patio entero. Por un segundo, Luna vio la silueta, una figura encorvada sobre el muro, una red colgando de su hombro como una araña gigante. El trueno llegó después, tan fuerte que Tinto se orinó encima sin querer. «¡Corre!», gritó Luna, pero ya era tarde. El hombre saltó. No fue un salto torpe de vecino curioso, fue preciso, entrenado. Cayó de pie en el charco más grande, el agua salpicando hasta el rosal muerto. Llevaba botas de goma negras, pantalones de trabajo sucios, y una sudadera con capucha que ocultaba su rostro. En la mano derecha,
la red. En la izquierda, un collar ancho con cables expuestos. Tinto corrió hacia el lavadero, buscando el hueco donde solía esconderse. El agua lo traicionó, resbaló en una baldosa cubierta de musgo y cayó de costado. El hombre fue más rápido. La red voló por el aire, abriéndose como una flor carnívora. Tinto sintió el roce áspero de la malla contra su lomo antes de que el peso lo aplastara contra el suelo. Luna cargó. Sus patas delanteras golpearon el pecho del hombre con toda la fuerza de un pastor alemán de 30 kilos. Él retrocedió un paso, pero no cayó. En cambio, giró el collar hacia ella. Un chasquido. Un zumbido. Luna sintió el primer impacto como un rayo dentro de su cuerpo, los músculos se contrajeron, las mandíbulas se abrieron en un grito mudo. Cayó de lado, el agua salpicando su hocico. El hombre habló por primera vez. Su voz era baja, calmada, como si estuviera leyendo una lista de compras. Los tengo. El pastor es perfecto para la fase 3. El pequeño, bueno, servirá de prueba. Sacó un teléfono del bolsillo. La pantalla iluminó su rostro, barba de 3 días, ojos hundidos, una cicatriz que iba desde la ceja izquierda hasta la comisura de la boca. Luna intentó moverse, pero el collar seguía enviando pulsos. Cada intento era un latigazo. Tinto, atrapado en la red, vio cómo el hombre se agachaba junto a Luna. Le ajustó el collar alrededor del cuello, cerrándolo con un clic que sonó como una sentencia. Luego sacó una jeringa del bolsillo trasero. El líquido dentro era transparente, pero olía a hospital y a muerte. No, gimió Tinto, retorciéndose. No la toques. Intentó morder la red. Sus dientes encontraron un cable expuesto. Lo mordió con toda la fuerza de su mandíbula pequeña. El chispazo fue inmediato, un dolor blanco que le recorrió la lengua, la garganta, el cerebro. Cayó inerte, la visión borrosa, el cuerpo temblando en espasmos. Luna vio todo desde el suelo. Vio cómo el hombre levantaba a Tinto como si fuera un saco de papas, vio cómo lo metía en una jaula de transporte que había dejado junto al portón. Vio cómo se acercaba a ella, la jeringa lista. Intentó levantarse de nuevo. El collar zumbó más fuerte. Esta vez, el dolor fue diferente, no solo físico, sino algo que se metía en su mente, como dedos fríos revolviendo sus recuerdos. Vio a la niña con las trenzas. Vio la caja de cartón. Vio el patio vacío. El hombre se arrodilló frente a ella. Tranquila, perra lista. Solo un pinchacito. Luna fingió sumisión. Bajó la cabeza, dejó que el cuerpo se relajara. Memorizó cada detalle, el peso del hombre cuando se inclinó, el ángulo de su brazo, el olor de su aliento, ajo y cerveza. Cuando la aguja se acercó a su cuello, giró la cabeza con rapidez felina. Sus dientes se cerraron alrededor de la muñeca del hombre. Él gritó. La jeringa cayó al agua. Luna apretó más fuerte, sintiendo el crujido de tendones. El hombre golpeó su cabeza con el puño libre, 1, 2, 3 veces. Ella no soltó. Solo cuando el collar envió una descarga tan fuerte que le nubló la visión, aflojó la mandíbula. El hombre retrocedió, la sangre goteando de su muñeca. Hija de puta, masculló, pero había algo en su voz. No ira. Admiración. Sacó un segundo collar del bolsillo. Este era más pequeño, diseñado para Tinto. Lo ajustó alrededor del cuello del perro inconsciente, luego levantó la jaula y la cargó hacia el portón. Luna intentó seguirlo, pero sus patas no respondían. El sedante empezaba a hacer efecto, el mundo se volvía algodón. El hombre abrió el portón de un empujón. Afuera, una furgoneta blanca esperaba con el motor encendido. La lluvia caía con más fuerza ahora, convirtiendo el callejón en un río. Luna vio cómo metía la jaula de Tinto en la parte trasera. Vio cómo volvía por ella. Intentó arrastrarse. Sus uñas arañaron el cemento, dejando surcos rojos. El hombre la levantó como si no pesara nada, sus manos ahora cubiertas con guantes de cuero. La metió en una segunda jaula, más grande, con barrotes reforzados.
Antes de cerrar la puerta, se inclinó hacia ella. La lluvia le empapaba el rostro, pero sus ojos brillaban con una luz fría. Primero les borramos el miedo, dijo. Luego les enseñamos a matar por dinero. La puerta de la furgoneta se cerró con un golpe seco. El motor rugió. Luna sintió el movimiento, el traqueteo de las jaulas contra el suelo metálico. Tinto seguía inconsciente en la jaula contigua, podía oler su miedo incluso a través de los barrotes. La furgoneta se alejó del patio, dejando atrás el rosal muerto, el dispensador roto, el portón abierto de par en par. La lluvia seguía cayendo, lavando la sangre del cemento, pero no podía lavar el olor. El olor del hombre. El olor del miedo. El olor de lo que vendría después. Luna cerró los ojos. En la oscuridad, memorizó el patrón de los pasos del hombre cuando subió a la furgoneta. El peso de su cuerpo al sentarse. El clic del cinturón de seguridad. El sonido de su respiración. Porque sabía que, aunque estuviera enjaulada, aunque estuviera drogada, aunque el mundo se hubiera vuelto un túnel de metal y lluvia, aún tenía su olfato. Y su olfato nunca mentía. La furgoneta tomó una curva. Tinto gimió en su sueño. Luna apoyó la cabeza contra los barrotes, sintiendo el frío del metal contra su hocico. Mañana, susurró al vacío. Mañana empezará la cuenta regresiva. La furgoneta se detuvo con un chirrido de frenos que raspó los huesos de Luna. El motor se apagó y, por un segundo, solo quedó el goteo de la lluvia sobre el techo metálico. Luego, la puerta trasera se abrió de golpe y el aire húmedo de la noche se coló dentro, cargado de olores que Luna nunca había percibido juntos: sangre vieja incrustada en cemento, orina de gato concentrada, desinfectante barato que picaba en la nariz como amoníaco, y debajo de todo, un olor humano que ya reconocía, el del hombre de la cicatriz. Dos manos enguantadas levantaron la jaula de Luna. El balanceo le revolvió el estómago, el sedante aún le pesaba en las patas, pero su olfato trabajaba a toda velocidad. Percibió el cambio de temperatura, del frío de la calle al calor sofocante de un sótano. Bajaron escaleras. Cada escalón hacía vibrar los barrotes contra su hocico. A su lado, la jaula de Tinto se movía con menos cuidado, el pequeño mestizo seguía inconsciente, su respiración superficial, un hilo de baba colgando de la comisura. El sótano era un laberinto de mesas de acero manchadas de óxido y fluidos secos. Frascos de ketamina, jeringas usadas. Cables sueltos colgando como enredaderas. El techo bajo goteaba en un rincón, el agua formaba un charco que reflejaba luces fluorescentes parpadeantes. Luna contó 6 jaulas apiladas contra la pared izquierda, 2 vacías, 3 con perros que no se movían, y una con una beagle de orejas caídas que la miraba fijamente. El hombre de la cicatriz dejó la jaula de Luna en el suelo con un golpe que le sacudió los dientes. Abrió la puerta y la arrastró por el collar eléctrico. El zumbido del dispositivo le recordó la tormenta, pero este rayo era controlado, preciso. Luna se dejó caer, fingiendo más debilidad de la que sentía. Necesitaba tiempo. Necesitaba oler. Despierta al pequeño, ordenó el hombre a alguien que Luna no había visto. Un segundo humano, más joven, con bata blanca manchada y gafas empañadas, se acercó a la jaula de Tinto. Sacó una ampolla y llenó una jeringa. El olor del estimulante llegó antes que el pinchazo, algo químico, como café quemado. Tinto se agitó, abrió los ojos de golpe y soltó un aullido que rebotó en las paredes. Luna. Luna. Ladró, pateando los barrotes. Tranquilo, cachorro, dijo la beagle desde su jaula. Su voz era ronca, como si hubiera tragado humo. Movía las orejas en patrones cortos, izquierda, derecha, izquierda. Luna entendió al instante. Era lenguaje de jaula, aprendido en refugios y perreras. El hombre de la cicatriz se quitó la sudadera empapada. Debajo llevaba una camiseta con el logo borroso de una empresa de seguridad. Se acercó a una mesa donde reposaba una bandeja quirúrgica. Luna vio el instrumental, bisturí, pinzas, un dispositivo del tamaño de un grano de arroz conectado a un cable fino. Primero el implante, dijo, sin mirar a nadie. El pastor va a la fase 3, así que necesitamos precisión. El ayudante joven tragó saliva.
¿Seguro que no queremos anestesia total? El último Rottweiler se desangró. Cállate y sujeta. Luna sintió las manos del joven en su lomo. Olía a miedo humano, sudor frío, café, y algo más dulce, como caramelos de menta. Intentó morder, pero el collar envió una descarga que le paralizó la mandíbula. El hombre de la cicatriz le abrió la piel justo detrás del cuello con un corte limpio. El dolor fue inmediato, caliente, como si le hubieran vertido carbón encendido. Luna gruñó, pero no gritó. No le daría esa satisfacción. El implante entró. Lo sintió, un bulto frío, duro, que se acomodó bajo la piel como una garrapata metálica. El cable se conectó al collar. Un pitido. El dispositivo cobró vida. De pronto, su cerebro se llenó de ruido blanco. No era dolor, era placer. Una oleada de dopamina artificial que le hizo cerrar los ojos y jadear. Recordó la niña rascándole la barriga. Recordó el sabor de un trozo de pollo robado de la mesa. Todo era perfecto. Todo era seguro. Luego, el pitido cambió de tono. El placer se convirtió en agonía. Sus músculos se contrajeron, las patas patearon el aire. Vio estrellas. Vio la caja de cartón. Vio el patio vacío. Funciona, dijo el hombre de la cicatriz, satisfecho. Responde a comandos de frecuencia. Tinto, desde su jaula, ladraba sin parar. La Beagle movía las orejas más rápido. Resiste. Recuerda quién eres. El ayudante joven soltó a Luna. Ella cayó de lado, jadeando. El hombre de la cicatriz se acercó a Tinto. Tu turno, pequeño. Sacó un implante más pequeño. Tinto se retorció, mordiendo los barrotes. El joven lo sujetó por el pescuezo. El bisturí brilló. Luna sintió el cambio en su propio cuerpo. El implante zumbaba, enviando pulsos. Intentó moverse. El placer volvió. Intentó morder. El dolor. Era un títere. Pero en algún rincón de su mente, algo resistía. Tinto gritó cuando el bisturí cortó. Luna cerró los ojos. Piensa. Oye. El hombre de la cicatriz silbó. Un tono agudo, 2 notas. El implante de Luna respondió con placer. Silbó de nuevo, 3 notas. Dolor. Tinto, ahora con su propio implante, temblaba en la mesa. El joven le limpiaba la sangre con una gasa. La Beagle golpeó su jaula con la pata. Un ritmo, ta. Luna entendió. Era un código. Escucha los silbidos. El hombre de la cicatriz guardó el bisturí. Descanso de 10 minutos. Luego probamos los comandos básicos. Salió del sótano, seguido por el joven. La puerta se cerró con un clang. Luna y Tinto quedaron en sus jaulas, separados por 1 metro de cemento. La Beagle habló en voz baja, apenas un susurro. Soy Canela. Llevo aquí 3 meses. He visto 6 perros entrar. Ninguno sale igual. Tinto gimoteó. ¿Qué nos hicieron? Siento algo dentro. Chips, dijo Canela. Liberan químicos según el silbido del amo. Placer o dolor. Os convierten en máquinas. Luna alzó la cabeza. El implante zumbaba suavemente, como un ronroneo. Intentó moverse. El placer volvió. No. Recuerda el patio. Recuerda a la niña. ¿Cómo resistes? Preguntó. Canela mostró la lengua. Estaba hinchada, con una marca de quemadura. Saliva. Es conductora. Si lames el chip lo suficiente, se sobrecarga. Duele como el infierno, pero corta la conexión un rato. Tinto intentó lamer su propio cuello. No llegaba. Luna sí. Giró la cabeza, la lengua rozando la herida fresca. El sabor era sangre y metal. Lamió una vez. 2. Al tercer lametón, el chip chispeó. Un dolor blanco le recorrió la nuca, pero el zumbido cesó.
Libre. Por ahora. La puerta del sótano se abrió de nuevo. El hombre de la cicatriz entró con una tablet. Hora de separar, dijo. El pequeño va a la sala roja. Hay un niño esperando. El joven levantó la jaula de Tinto. Luna vio el terror en los ojos de su amigo. Tinto arañó los barrotes, ladrando. Luna. No me dejes. La Beagle golpeó su jaula de nuevo. Recuerda el código. Ta ta ta. El hombre de la cicatriz se acercó a Luna. Tú vienes conmigo, perra lista. Mañana empieza tu entrenamiento de verdad. La sacó de la jaula. Luna cojeó, la herida sangrando, pero el chip estaba inactivo. Podía pensar. Podía planear. Mientras la arrastraban por un pasillo oscuro, oyó el llanto de un niño humano. Pequeño. Asustado. El mismo olor que Tinto cuando era cachorro. La puerta de la sala roja se cerró tras Tinto. Luna juró, en el silencio de su mente, que lo sacaría de allí. Costara lo que costara. El hombre de la cicatriz la metió en una jaula más grande, al fondo del pasillo. Las luces se apagaron. Solo quedó el goteo del techo y el latido de su propio corazón. Y en la oscuridad, Luna empezó a lamer de nuevo. Una vez. 2. El chip chispeó otra vez. Y otra. Hasta que el zumbido cesó por completo. El rin improvisado olía a gasolina vieja, sudor humano y sangre seca que se había incrustado en las grietas del suelo de cemento. Un garaje abandonado en las afueras de la ciudad, con el techo de chapa oxidada goteando en un rincón y las paredes cubiertas de grafitis medio borrados. Las luces eran focos halógenos colgados de cables sueltos, que parpadeaban cada vez que alguien gritaba. Alrededor del cuadrilátero hecho con vallas metálicas y cinta adhesiva, una treintena de hombres y algunas mujeres formaban un círculo compacto. El aire estaba cargado de humo de cigarrillos, cerveza barata y la electricidad estática de la anticipación. Luna entró arrastrada por el hombre de la cicatriz. El collar eléctrico había sido sustituido por uno de cuero reforzado con argollas, pero el chip seguía bajo su piel, latiendo como un segundo corazón. La herida de la implantación ya no sangraba, pero cada movimiento tiraba de los puntos y le recordaba que su cuerpo ya no era del todo suyo. El hombre la empujó al centro del ring. El suelo estaba frío, pegajoso. Olía a orina de perro y a miedo. En la jaula contigua, Tinto ladraba sin parar, golpeando los barrotes con las patas delanteras. Lo habían traído para que viera. Para que aprendiera. Luna lo miró un segundo, sus ojos marrones estaban inyectados en sangre, la cicatriz de la oreja más roja que nunca. Aguanta, le dijo con un movimiento casi imperceptible de la cola. Yo también, del otro lado del ring, abrieron una puerta metálica. Entró el Rottweiler. Era enorme, más de 50 kilos de músculo tenso, con el hocico cubierto de cicatrices y los ojos vidriosos. Olía a drogas, un olor químico dulce que le salía por los poros. El animal avanzaba torpe, la lengua colgando, babeando un hilo espeso. Un ayudante lo soltó con una cadena corta. El Rottweiler gruñó, pero era un gruñido hueco, como si el sonido viniera de muy lejos. El hombre de la cicatriz se subió a una caja de madera para dominar la escena. Llevaba un micrófono inalámbrico enganchado a la camiseta. Señores. Gritó. Noche de estreno. En la esquina azul, el debutante, Rocco, el terror de los barrios bajos. En la esquina roja, la novata, Luna, la pastora que nadie quería. Apuestas cerradas. La pastora dura 3 minutos, pago 5-1. Menos de 1, pago 10-1. Empiecen, un rugido colectivo. Billetes que cambiaban de mano. Alguien abrió una lata de cerveza. El olor metálico del dinero se mezcló con el de la sangre. El ayudante soltó a Luna. Ella se quedó quieta en el centro, las patas abiertas, la cola baja. El Rottweiler cargó. No fue un ataque coordinado, fue una avalancha. Sus patas delanteras golpearon el suelo con un ruido sordo, el hocico abierto mostrando colmillos amarillos. Luna se apartó en el último segundo. El Rottweiler pasó de largo y chocó contra la valla. El público silbó, el chip latió.
Un silbido agudo desde el hombre de la cicatriz. Placer. Luna sintió la oleada cálida, como si alguien le rascara la barriga junto a la chimenea. Quiso cerrar los ojos. Quiso olvidarse. Pero apretó los dientes. No otro silbido. Dolor. El chip quemó. Sus músculos se contrajeron. Dio un paso hacia el Rottweiler sin quererlo. El público gritó más fuerte, el Rottweiler se giró. Esta vez fue más lento, pero más preciso. Se lanzó a la garganta de Luna. Ella se agachó, sintió el roce de los colmillos en el lomo. El dolor fue real, caliente, diferente al del chip. Sangre. Su sangre. El olor la llenó de furia, el hombre de la cicatriz silbó de nuevo. Dolor. Luna avanzó. El Rottweiler retrocedió un paso, confundido. Sus ojos vidriosos parpadeaban. Luna vio algo, una herida abierta en el hombro del animal, supurando, con puntos mal cerrados. Olía a infección. A abandono, el público gritaba. Mátalo. Muerde. Muerde, Luna se acercó despacio. El chip seguía enviando pulsos, pero ella los ignoraba. Se detuvo a 1 metro del Rottweiler. Bajó la cabeza. No era sumisión. Era reconocimiento. El Rottweiler gruñó, pero era un gruñido cansado. Luna dio un paso más. Extendió el hocico. Tocó la herida con la lengua. El sabor era pus y metal. El animal se tensó, pero no atacó. Luna lamió otra vez. Suave. Como lo hacía con Tinto cuando tenía pesadillas, el silencio cayó sobre el garaje como una manta pesada. Alguien soltó una lata de cerveza que rodó por el suelo. El hombre de la cicatriz palideció. ¿Qué mierda hace? Gritó. Silbó 3 veces seguidas. Dolor máximo, Luna se dobló. El chip quemó como si le hubieran metido un hierro al rojo bajo la piel. Cayó de lado, las patas pateando el aire. El Rottweiler retrocedió, confundido. El público empezó a abuchear. Es una farsa. Devuelvan la plata. La pastora es un fraude, el hombre de la cicatriz saltó al ring. Agarró a Luna por el collar y la levantó del suelo. Sus ojos brillaban de furia. Si no mata, la usaremos de cebo para algo más grande, escupió al oído de Luna. Luego, más alto, la pelea sigue. Rocco, ataca, el ayudante soltó al Rottweiler de nuevo. Esta vez, el animal no cargó. Se quedó quieto, mirando a Luna. Ella se levantó despacio, la sangre goteando del hombro desgarrado. El dolor del chip seguía, pero algo más fuerte lo empujaba hacia atrás, instinto. Maternidad. Memoria, se acercó al Rottweiler otra vez. Esta vez, el animal bajó la cabeza. Luna lamió la herida una tercera vez. El público enmudeció del todo, el hombre de la cicatriz sacó una pistola de aire comprimido del cinturón. Apuntó al Rottweiler. Última oportunidad, pastora. Mata o muere, Luna se interpuso. Miró al hombre directamente a los ojos. Gruñó. No era amenaza. Era advertencia, el disparo fue al aire. El Rottweiler retrocedió. El público estalló en una mezcla de abucheos y aplausos. Alguien gritó. La pastora es blanda. Pero tiene huevos, el hombre de la cicatriz guardó la pistola. Sonrió, pero era una sonrisa torcida. Perfecto, dijo. El público ama el drama. Mañana la usamos de cebo. Algo más grande. Algo que si la haga sangrar de verdad, arrastró a Luna fuera del ring. Ella cojeaba, la herida del hombro abierta, pero el chip había dejado de zumbar. Lo había sobrecargado con el dolor, con la saliva, con la pura voluntad de no convertirse en lo que querían. Tinto la esperaba en la jaula de transporte. Cuando la metieron dentro, él lamió la sangre de su hocico. ¿Por qué no lo mataste?, susurró. Porque no era un enemigo, respondió Luna. Era otro prisionero. El hombre de la cicatriz cerró la puerta de la furgoneta. El motor rugió. El garaje quedó atrás,
pero el olor a sangre y a victoria amarga quedó impregnado en el pelaje de Luna. En la oscuridad del trayecto, ella lamió su propia herida. El sabor era hierro y futuro. Y supo que la siguiente pelea no sería contra un perro, sino contra algo mucho peor. La furgoneta se detuvo frente a una casa de 2 plantas con IVA en una calle sin salida, con el césped amarillento y un columpio oxidado que chirriaba con el viento. El hombre de la cicatriz apagó el motor, abrió la puerta trasera y sacó la jaula de Tinto primero. El pequeño mestizo se arrastraba, la pata delantera izquierda hinchada por una luxación que nadie había tratado. Luna lo siguió en su propia jaula, la herida del hombro palpitando con cada latido. El aire olía a barbacoa quemada y a perro mojado. Era la primera vez en semanas que percibía algo parecido a un hogar. El sótano era diferente al laboratorio, paredes de yeso agrietado, una bombilla desnuda colgando de un cable, y un suelo de baldosas verdes que crujían bajo las botas. En el centro, una mesa de madera con marcas de cuchillo y un colchón viejo manchado de orina. Al fondo, una jaula grande con barrotes oxidados, y dentro de ella, un niño. Mateo tenía 10 años, el pelo negro revuelto y los ojos rojos de llorar. Vestía una camiseta de fútbol demasiado grande y shorts sucios. En la mano derecha sostenía una pistola de aire comprimido, tan pesada que le temblaba el brazo. El olor que emanaba de él era puro miedo, sudor infantil, mocos, y algo más dulce, como chicle de fresa. Como sombras. Luna se acercó a la Beagle. ¿Sabes el camino? Canela movió las orejas. Sí. Al patio. Al principio. Salieron por la puerta trasera. La noche era fría, pero olía a lluvia reciente y a tierra. Mateo se quedó en la puerta. No puedo ir con ustedes. Si desaparezco, vendrá la policía. Y él me encontrará. Tinto lamió su mano una última vez. Volveremos por ti. Luna gruñó bajo. Promesa. Los perros se perdieron en la oscuridad. Mateo cerró la puerta. Arriba, el hombre de la cicatriz se despertó con un sobresalto. ¿Mateo? El niño ya estaba en su cama, fingiendo dormir. Pero en el garaje, las jaulas estaban vacías. Y en el patio, Luna lideraba la manada. El aullido empezó con ella. Se extendió por la ciudad. Y la ciudad empezó a despertar. Los túneles de ventilación eran angostos, oxidados, y olían a polvo de yeso y a orina de ratas. Canela los guiaba con el hocico pegado al suelo, las orejas bajas para no rozar las aristas metálicas. Detrás de ella, Luna avanzaba con la cabeza gacha, la herida del hombro rozando las paredes y dejando un rastro de sangre que brillaba bajo la luz mortecina que se filtraba desde las rejillas. Tinto cerraba la fila, cojeando, la pata hinchada rozando el metal con cada paso. A su alrededor, 5 perros más, un pastor belga llamado Rayo, una labradora negra sin nombre que respondía al silbido, un pitbull gris con la mitad de la cola cortada, un chihuahua tembloroso llamado Pipo y una mestiza de orejas rotas que aún no había hablado, habían escapado del garaje de Mateo hacía menos de una hora, pero la ciudad ya los buscaba. Sirenas lejanas, luces rojas y azules que se reflejaban en los charcos. El hombre de la cicatriz había descubierto las jaulas vacías y había gritado tan fuerte que su voz había atravesado las paredes. Ahora, los perros corrían por los conductos de ventilación del edificio abandonado que conectaba el garaje con el sótano del laboratorio original. Era una red de túneles que Canela había explorado durante meses, golpeando las rejillas con la pata para mapear rutas de escape. Aquí, susurró Canela, deteniéndose frente a una rejilla oxidada. Ta ta ta. Golpeó 3 veces con la pata delantera. El metal se dio con un chirrido. Salieron a un pasillo oscuro, el mismo donde Luna había visto a Tinto ser llevado a la sala roja. El olor era el mismo, sangre seca, ketamina, miedo. Pero ahora había algo nuevo, voces humanas. Muchas. Y el zumbido de alarmas. Los perros se pegaron a las paredes. Canela levantó la pata. Silencio. Desde el fondo del pasillo, el hombre de la cicatriz gritaba por teléfono. Todos los chips activados. Fase final en la pastora. No me importa el costo, cierren las salidas. Luna sintió el chip bajo su piel. Estaba inactivo desde que lo había quemado con saliva,
pero el miedo la recorrió igual. Si lo reactivan. Canela los guió a una puerta entreabierta. Dentro, el laboratorio principal. Las mesas de acero seguían allí, pero ahora había más jaulas. 20. 30. Perros de todas las razas, algunos dormidos, otros despiertos y gruñendo. En una esquina, una pizarra con diagramas, frecuencias de silbido, dosis de dopamina, tiempos de respuesta. Rayo, el pastor belga, olfateó el aire. Huele a quemado. Chips sobrecargados. La labradora negra se acercó a una jaula. Dentro, un golden retriever joven temblaba. Ella golpeó la rejilla, ta ta ta. El golden respondió con un golpe débil. Canela reunió a la manada en el centro del laboratorio. Escuchen, dijo, la voz ronca pero firme. Tenemos una oportunidad. Los humanos están ocupados buscando afuera. Pero si nos quedamos, nos encontrarán. Necesitamos un lenguaje. Un código para todos. Luna asintió. Golpes contra las rejas. Ta 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 para liberar. Un golpe largo para peligro. 2 cortos para seguir. Los perros asintieron. Incluso Pipo, el chihuahua, golpeó el suelo con la pata, ta ta ta. Empezaron a liberar jaulas. Luna mordió los candados oxidados, Tinto empujaba con el hombro sano. Rayo usaba la fuerza de su mandíbula para doblar barrotes. En minutos, el laboratorio se llenó de perros libres. 50. 60. Sus ojos brillaban en la oscuridad, cicatrices como mapas de resistencia, pero entonces, un gruñido grave. Desde el fondo, un pitbull enorme salió de una jaula reforzada. Su chip brillaba rojo bajo la piel. Olía a drogas y a obediencia ciega. El hombre de la cicatriz lo había modificado genéticamente, músculos hinchados, venas negras, ojos inyectados. Guardián, susurró Canela. Lo usan para delatar fugas. El pitbull cargó. No contra los humanos. Contra los perros. Su primer objetivo fue Rayo. Lo derribó con un golpe de hombro, los colmillos buscando la garganta. Rayo se defendió, pero era más lento. Luna saltó. Aterrizó en el lomo del pitbull, mordiendo el cuello. El animal rugió, giró, la lanzó contra una mesa. Frascos de ketamina se rompieron, el olor químico llenando el aire. Tinto corrió cojeando, mordió la pata trasera del pitbull. Pipo, valiente por primera vez, se lanzó a la cara, arañando un ojo. El pitbull reculó, sangrando. Canela gritó, el chip. Sobrecargadlo. Luna se lanzó de nuevo. Esta vez, lamió el cuello del pitbull donde el chip brillaba. El animal se retorció, pero ella no soltó. La saliva entró en contacto con el metal. Chispas. El pitbull convulsionó, cayó de lado. El chip se apagó con un pop. Silencio. El pitbull jadeaba, confundido. Luna se apartó. El animal la miró. No con odio. Con reconocimiento. Libre, dijo Luna. El pitbull se levantó despacio. Golpeó el suelo, ta ta ta. La manada creció. Pero la alarma general sonó. Luces rojas parpadeando. Puertas blindadas cerrándose. El hombre de la cicatriz entró con 4 hombres armados. Activen la fase final en la pastora. Gritó. Un silbido agudo. El chip de Luna latió. Aunque estaba dañado, respondió. Dolor. Placer. Dolor. Sus patas temblaron. Canela corrió hacia ella. Lamé. Ahora. Luna giró la cabeza, lamió la herida. El chip chispeó. El dolor cesó. Los hombres avanzaron. Uno disparó una pistola tranquilizante. El dardo rozó a Tinto, que se escondió bajo una mesa. Luna gruñó. La manada se organizó. Rayo y el pitbull exguardián cargaron contra los hombres. Pipo y la labradora negra corrieron por los túneles de ventilación, abriendo rejillas.
Canela guió a Luna a una puerta lateral. Hay una salida al tejado. Desde allí, saltamos al edificio contiguo. Pero el hombre de la cicatriz las vio. Corrió tras ellas, silbando sin parar. El chip de Canela respondió. La Beagle cayó, convulsionando. Luna se detuvo. No la dejo. Mordió el cuello de Canela, lamió el chip. Chispas. La Beagle se levantó. Corre, dijo. Salieron al tejado. La ciudad se extendía debajo, luces, sirenas, lluvia. La manada saltó. Uno a uno. Algunos cayeron mal, pero se levantaron. Luna fue la última. Miró atrás. El hombre de la cicatriz subía por la escalera, la cara roja de furia. Esto no termina, gritó. Luna saltó. Aterrizó en el tejado contiguo. La manada corría. Pero en el laboratorio, las alarmas seguían sonando. Y en la pizarra, alguien había escrito con tiza roja, fase final, pastora como cebo. Mañana. Luna lo olió en el viento. Mañana. Pero esta vez, no estaría sola. El teatro abandonado olía a polvo de telón, a madera podrida y a sudor de cientos de noches olvidadas. Las butacas estaban rotas, los terciopelos rojos desgarrados por ratas, del techo colgaban lámparas de araña oxidadas que tintineaban con cada ráfaga de viento. En el escenario, un círculo de luces rojas improvisadas con focos de coche y generadores rugientes. Alrededor, un público de máscaras, perros de porcelana, gatos de carnaval, lobos de goma. Nadie mostraba el rostro. Nadie quería ser reconocido. Luna entró encadenada. 2 collares, uno de cuero con púas, otro eléctrico con cables que serpenteaban hasta un control remoto en la mano del hombre de la cicatriz. El chip bajo su piel había sido reemplazado por uno nuevo, más grande, soldado directamente al nervio. Ya no zumbaba, cantaba. Una melodía constante de dopamina que le hacía ver el mundo en tonos dorados, como si estuviera de nuevo en el patio con la niña de las trenzas. Recuerda el patio. Recuerda a la niña. Pero la niña se desvanecía. El chip la borraba. En el centro del escenario, un hombre. No era un perro. Era humano. 30 y tantos años, camiseta sucia, pantalones vaqueros rotos. En la mano derecha, un cuchillo de cocina oxidado. En la izquierda, nada. Estaba descalzo. Olía a miedo y a colonia barata. Luna lo reconoció al instante. Era el repartidor que les dejaba comida en el dispensador automático. El que silbaba una canción infantil mientras llenaba el cuenco. El que una vez le había rascado detrás de las orejas y le había dicho, buena chica, con voz temblorosa. El público enmascarado rugió. Control mental. Control mental. El hombre de la cicatriz se subió a un altavoz. Llevaba una máscara de zorro plateado. Fase final, señores. Gritó. La pastora contra un humano armado. Sin chip en él, solo miedo. Si ella lo mata en menos de 5 minutos, pago 20-1. Si él la mata, bueno, habrá show de todos modos. Silbido. El chip de Luna cantó. Placer. Quiso sentarse. Quiso lamer la mano del repartidor. Silbido. Dolor. Avanzó un paso. El cuchillo brilló. El repartidor retrocedió hasta el borde del escenario. Por favor, susurró. Tengo una hija. Luna vio el flashback sin quererlo. El chip lo proyectó en su mente como una película, la niña de las trenzas en el patio. Luna, canta conmigo. La canción era, cumpleaños feliz, pero desafinada. El repartidor llegaba en su moto. Dejaba una caja de croquetas y se quedaba un minuto más, mirando a la niña con ojos tristes. Tu papá no viene, ¿verdad?, le preguntaba. La niña negaba con la cabeza. Él le daba un caramelo. Para que no llores, el chip cantó más fuerte. Mata. Luna avanzó. El repartidor levantó el cuchillo. No quiero, dijo. Ella saltó. No al cuello. A la mano. El cuchillo voló por el aire,
cayó entre las butacas. El público jadeó. El hombre de la cicatriz silbó 3 veces. Dolor máximo. Luna cayó de lado. El chip quemó como ácido. Sus patas patearon el escenario, astillando la madera. El repartidor se arrodilló junto a ella. Tranquila, perra, tranquila. Extendió la mano. Luna la olió. Caramelo. Sudor. Miedo. Ella lamió. El chip cantó. Placer. El dolor cesó. El repartidor la abrazó. Luna apoyó la cabeza en su pecho. El público empezó a abuchear. El hombre de la cicatriz saltó al escenario. Sacó una pistola real. «Esto es una farsa», gritó. «Mátalo o mueres». Apuntó al repartidor. Luna se puso entre ellos. Gruñó. El hombre disparó. La bala rozó el hombro del repartidor, abrió un surco de sangre. Él cayó de espaldas. Luna saltó. No al hombre de la cicatriz. Al control remoto. Lo arrancó de su mano con los dientes. Lo aplastó contra el suelo. El chip dejó de cantar. Silencio. El público se quitó las máscaras. Algunos eran conocidos, policías corruptos, veterinarios, hasta un concejal. Todos con los ojos abiertos como platos. Luna se giró hacia el hombre de la cicatriz. Avanzó despacio. Él retrocedió. «No, no puedes». Ella saltó. Lo derribó. Los colmillos en la garganta. No apretó. Solo sostuvo. El repartidor se levantó, cojeando. «Basta», dijo. Luna soltó. El hombre de la cicatriz jadeaba. «Hay más laboratorios, esto no termina». Sirenas. Luces azules entrando por las ventanas rotas. La manada llegó. Canela, Tinto, Rayo, el pitbull ex guardián, Pipo. Todos. El público huyó. Luna se acercó al repartidor. Lamió la sangre de su brazo. «Gracias», dijo él. Tinto cojeó hasta Luna. «¿Y ahora?» Ella miró al hombre de la cicatriz, esposado por policías que no sabían si arrestar o huir. «Ahora volvemos a casa». Salieron del teatro. La ciudad estaba en caos. Videos en redes. Perros libres corriendo por las calles. Pero en el escenario, el cuchillo seguía brillando. Y en la pared, alguien había escrito con sangre, fase 4, la ciudad en llamas. Luna lo olió en el viento. No habían terminado. Las calles del barrio obrero se habían convertido en un río de ladridos y luces. El aullido de Luna, iniciado en el tejado del teatro, se había propagado como una onda sísmica, primero la manada de Canela, luego los perros callejeros que dormían bajo los puentes, después los que vigilaban fábricas abandonadas. Ahora, cientos de hocicos apuntaban al cielo, y la ciudad entera temblaba. Luna corría al frente. El hombro sangraba de nuevo, pero el dolor era un recordatorio, no una cadena. A su izquierda, Rayo, a la derecha, el pitbull ex guardián, al que habían bautizado Titán. Tinto iba en el centro, cojeando sobre 3 patas, pero con la cabeza alta. Canela cerraba la retaguardia, contando cabezas, 67 perros libres y contando, las redes sociales ardían. Un video grabado desde el teatro, máscaras cayendo, el hombre de la cicatriz esposado, Luna lamiendo la herida del repartidor, se había vuelto viral en menos de 15 minutos. El hashtag #perros libres superaba los 2 millones de reproducciones. Los noticieros locales interrumpían la programación, alerta máxima, estampida canina en el centro. La policía solicita no acercarse. Mateo observaba desde la ventana de su cuarto. Había hackeado el sistema de seguridad del garaje con un tutorial de YouTube y un viejo portátil. Las cámaras mostraban jaulas vacías, puertas abiertas, y un mensaje en la pantalla principal: todos los chips desactivados. Gracias por jugar. El niño sonrió por primera vez en meses. Bajó al sótano, abrió la última jaula, la de un cachorro labrador que aún no tenía nombre,
y lo abrazó. Vamos, susurró. Te llevo con ellos. La policía llegó al barrio en convoy. 4 patrullas, luces girando, megáfonos, disuélvanse, esto es un riesgo sanitario. Un oficial bajó la ventanilla y disparó una bengala al cielo. El estallido rojo iluminó la manada. Luna se detuvo. Los perros formaron un semicírculo. No atacaron. Solo miraron. Un periodista freelance, Carla Méndez, grababa desde la acera con el móvil en directo. Su canal tenía 200.000 suscriptores y subía como la espuma. Miren. Gritó al micrófono. No son agresivos. Están organizados. En ese momento, el collar GPS de Luna pitó. Era el viejo collar, el que llevaba desde cachorra, con la placa en forma de hueso. Alguien lo había reactivado. Carla enfocó la placa. Luna, propiedad de Ana García. La periodista buscó el nombre en tiempo real. Una foto antigua apareció, una niña de 8 años con trenzas, abrazando a un pastor alemán cachorro. La misma niña que cantaba nanas desafinadas. Es ella. Gritó Carla. La perra del video viral es Luna García. Desaparecida hace 3 meses junto a su familia. El oficial al mando recibió la información por radio. Su rostro palideció. No disparen, ordenó. Repito, no disparen. La manada avanzó despacio. Los policías retrocedieron. Tinto ladró una vez. Ta ta ta. Las puertas de las casas se abrieron. Vecinos salieron con cuencos de agua, trozos de pollo, mantas. Una anciana lloraba, mi Toto también desapareció. Un niño dejó caer su pelota y corrió a abrazar a un border collie que reconoció como el suyo. Carla seguía grabando. La ciudad está ladrando con ellos. En la comisaría central, el hombre de la cicatriz era interrogado. Sudaba bajo las luces. No entiendo, decía. Los chips estaban activos. La pastora debería haber matado. El detective que lo interrogaba recibió una alerta en el móvil. Abrió el video. Vio a Luna al frente de la manada. Vio el collar GPS. Se acabó, dijo. Tu red se derrumba. De pronto, un rugido de motor. Una moto negra irrumpió en la calle principal. El hombre de la cicatriz había pagado fianza con dinero sucio, un cómplice lo había sacado por la puerta trasera. Ahora aceleraba, Tinto en una caja de transporte atada a la espalda. El perro ladraba desesperado, la pata rota golpeando los barrotes. Luna lo oyó. Giró la cabeza. El aullido cambió de tono, caza. La manada se dividió. Rayo y Titán corrieron por los callejones laterales. Canela guió a los más pequeños hacia un parque seguro. Luna, Carla, que corría con el móvil en alto, y 10 perros más persiguieron la moto. La persecución fue un caos de luces y sombras. La moto zigzagueaba entre coches, saltaba badenes, derrapaba en curvas. El hombre de la cicatriz gritaba por el casco, nunca me atraparán. Tinto, dentro de la caja, olía a gasolina y a sangre. Su pata rota sangraba de nuevo. Pero veía por la rendija, Luna corría a menos de 50 metros, incansable. En la avenida principal, un semáforo en rojo. Un camión de reparto cruzaba. El hombre de la cicatriz aceleró. Tinto actuó. Con la pata sana, mordió el cable de freno que pasaba cerca de la caja. Tiró con todas sus fuerzas. El cable se tensó, se rompió. La moto perdió el control. Derrapó. Chocó contra un poste de luz. El hombre salió volando, rodó por el asfalto. Tinto quedó atrapado bajo la caja, la pata rota torcida en ángulo imposible. Luna llegó primero. Mordió la caja, la abrió. Tinto salió cojeando, lloriqueando. Ella lo lamió en la cara. El hombre de la cicatriz se levantó, quemado, la cicatriz ahora una línea roja brillante. Sacó una pistola. Aléjense. La manada lo rodeó. No atacaron. Solo miraron.
Carla grababa en directo. 1,2 millones de espectadores. La policía llegó. Esta vez, no dudaron. Esposaron al hombre. Luna se acercó a él. Olfateó su mano. No termina, susurró el hombre. Hay más laboratorios. Ella gruñó. Sirenas. Luces. Mateo apareció corriendo, el cachorro labrador en brazos. Se arrodilló frente a Luna. Te encontré, dijo, llorando. Gracias por no rendirte. La manada se reunió en la plaza central. Los vecinos trajeron mantas, agua, comida. Los veterinarios voluntarios llegaron con botiquines. Carla cerró el directo con la voz rota. Esta noche, la ciudad ladra por la libertad. Pero en el horizonte, un nuevo muro se alzaba. Un edificio industrial con luces rojas. Y en el viento, un silbido lejano. Luna alzó la cabeza. El aullido volvió a empezar. Esta vez, toda la ciudad lo repitió. La autopista de circunvalación era un río de asfalto negro bajo la luna llena, con el olor a caucho quemado y gasolina derramada que se pegaba al hocico como una segunda piel. El accidente de la moto había dejado un rastro de chispas y sangre que brillaba como polvo de estrellas. Luna corría al frente, el corazón latiéndole en las sienes, el hombro herido palpitando al ritmo de sus patas. Detrás, Rayo y Titán flanqueaban, Canela guiaba a los más lentos, y Mateo, en su bicicleta robada del garaje, pedaleaba furioso con el cachorro labrador en la cesta. El viento traía el olor del hombre de la cicatriz, sangre fresca, sudor ácido, pólvora. Tinto estaba atrapado. La caja de transporte se había incrustado bajo la moto volcada, el metal retorcido como una garra. El pequeño mestizo gemía, la pata rota torcida en un ángulo imposible, la sangre goteando sobre el asfalto caliente. Luna llegó primero. Mordió los barrotes, tiró con toda la fuerza de su mandíbula. El metal cedió 1 centímetro. Tinto, aguanta, ladró. Él intentó moverse. El dolor le arrancó un aullido que cortó la noche. El hombre de la cicatriz se arrastraba a 4 metros, la pierna derecha destrozada, el hueso asomando blanco. En la mano izquierda aún sostenía la pistola. Tú, nunca, fuiste, un perro, jadeó, apuntando a Tinto. Eras, mercancía. Luna se giró. El chip nuevo, el que le habían soldado al nervio, latió una sola vez, como un último intento. Ella lo ignoró. Lamió la herida del cuello en un movimiento rápido. Chispas. El chip se apagó para siempre. Mateo llegó derrapando. Saltó de la bicicleta, el cachorro labrador ladrando en la cesta. Tinto. Gritó. Corrió hacia la caja. El hombre de la cicatriz giró la pistola hacia el niño. Luna saltó. Aterrizó sobre el brazo armado. El disparo se perdió en el cielo. La pistola voló. Rayo y Titán llegaron. Mordieron las piernas del hombre, no para matar, solo para inmovilizar. Él gritó, pero la voz se quebró en un gorgoteo. Canela organizó al resto de la manada. Fuego, ladró. La moto pierde gasolina. Un charco se extendía bajo el motor. Una chispa saltó del escape. Luna mordió la caja de nuevo. Titán ayudó con los colmillos. El metal cedió. Tinto salió arrastrándose, la pata colgando como un trapo. Puedo caminar, mintió. Luna lo lamió en la cara. No. Te llevo. Se agachó. Tinto se subió a su lomo, aferrándose con las 3 patas sanas. El fuego prendió. Llamas naranjas lamieron la moto. El olor a plástico quemado llenó el aire. Mateo corrió hacia el hombre de la cicatriz. «Papá», gritó. El hombre lo miró. Por primera vez, no había odio. Solo vacío. «Huye, Mateo», susurró. «Hay más». La explosión fue un trueno. La moto saltó en pedazos. Una ola de calor empujó a la manada hacia atrás. Luna protegió a Tinto con su cuerpo. Mateo cayó de rodillas.
Cuando el humo se disipó, el hombre de la cicatriz estaba vivo. Quemado, la ropa hecha jirones, pero vivo. La policía llegaba, sirenas aullando. Luna se acercó. Olfateó la mano carbonizada del hombre. No termina, repitió él, la voz apenas un hilo. Laboratorio 7, en las afueras. Fase 4. Un oficial lo esposó. Se acabó, Ruiz, dijo. Pero Luna sabía que no. El olor a laboratorio nuevo flotaba en el viento. La manada se reagrupó en la cuneta. Tinto temblaba sobre el lomo de Luna. Duele, gimió. Mateo se acercó, lágrimas en los ojos. Te llevaré a un veterinario. Te lo prometo. Canela olfateó el aire. Huele a más perros. En esa dirección. Señaló con el hocico hacia el este, donde la autopista se perdía en la niebla. Luna bajó la cabeza. Entonces vamos. Tinto lamió su oreja. Juntos. La manada se puso en marcha. Mateo pedaleó a su lado. El cachorro labrador ladraba desde la cesta. En la radio de un coche policial, una locutora leía: el hombre conocido como el entrenador confiesa una red de laboratorios clandestinos. Laboratorio 7, en el polígono industrial del este, es el siguiente objetivo. La pastora Luna lidera la búsqueda. Luna alzó la cabeza. El aullido empezó de nuevo. Esta vez, no era de dolor. Era de guerra. El patio ya no era silencio. Las baldosas rotas estaban cubiertas de mantas limpias, los charcos de lluvia reflejaban un cielo azul por primera vez en meses, y el dispensador automático, reparado por manos humanas, zumbaba cada mañana con croquetas frescas y agua cristalina. El rosal muerto había sido podado y, milagrosamente, brotaba verde. El portón oxidado colgaba abierto de par en par, pero nadie lo cerraba. Era la puerta de un refugio, no de una prisión. Luna caminaba despacio entre los nuevos residentes. 67 perros libres, más los que llegaban cada día. Algunos cojeaban, otros llevaban cicatrices frescas, todos olían a esperanza. Tinto dormía bajo el banco de madera, ahora pintado de azul, la pata rota enyesada por un veterinario voluntario. Su cicatriz en la oreja parecía más pequeña bajo la luz del sol. Mateo vivía allí. El juez había decretado custodia temporal a una tía lejana, pero el niño pasaba los días, y muchas noches, en el patio. Aprendía el lenguaje canino: ta para comida, un golpe largo para peligro, dos cortos para juego. Llevaba una libreta donde anotaba nombres: Rayo, Titán, Canela, Pipo, y el cachorro labrador al que había bautizado Sol. Los humanos originales de Luna habían vuelto. Ana, la niña de las trenzas, era ahora una adolescente de 17 años, con el pelo corto y los ojos llenos de lágrimas. Sus padres habían sido arrestados por deudas de juego. La red del hombre de la cicatriz los había usado como distracción. Ahora estaban en libertad condicional y trabajaban en el refugio, limpiando jaulas, cocinando, reparando muros. Respetaban el nuevo orden. Luna era la alfa. Esa mañana, Ana se sentó en el suelo junto a Luna. Le rascó detrás de las orejas como cuando era cachorra. Te cantaré la nana, susurró. La voz seguía desafinada, pero Luna cerró los ojos y dejó que el recuerdo la inundara: el patio vacío, la caja de cartón, la niña que prometió volver. Tinto despertó. Cojeó hasta ellas, apoyó la cabeza en la rodilla de Ana. Ella es la que canta mal, ladró, divertido. Ana rió. Los demás perros se acercaron. Canela organizaba juegos: perseguir una pelota de goma, saltar sobre neumáticos viejos. Titán enseñaba a los cachorros a morder sin hacer daño. Rayo vigilaba el portón. Mateo llegó corriendo con una caja de cartón. Dentro, un cachorro nuevo, un pastor belga de 3 meses, temblando, con un chip brillante bajo la piel del cuello. Lo encontré en el polígono, dijo. Laboratorio 7. Lo cerraron, pero este se escapó. Luna olfateó al cachorro. Olía a miedo y a ketamina. El chip zumbaba débilmente. Tranquilo, ladró Luna. Aquí se acaba el dolor. Canela se acercó.
Enséñale el truco. Luna lamió el cuello del cachorro. Una vez. 2. Al tercer lametón, el chip chispeó. El cachorro convulsionó, pero luego respiró hondo. El zumbido cesó. Mateo anotó en su libreta: truco de la saliva, funciona en todos los chips. El día transcurrió en calma. Ana y sus padres sirvieron comida. Los veterinarios revisaron heridas. Carla Méndez, la periodista, grababa un documental, Sombras en el patio, la revolución canina. Al atardecer, Luna se apartó. Caminó hasta el rosal. Con la pata delantera, cavó un hoyo pequeño. Sacó su viejo collar GPS, el que había llevado desde cachorra, y lo enterró. La placa en forma de hueso brilló una última vez antes de desaparecer bajo la tierra. No más rastreo, susurró. Tinto se acercó cojeando. ¿Duele aún? La pata sí. El corazón no. Se tumbaron juntos bajo el banco. El sol se hundía, tiñendo el patio de naranja. Mateo se sentó con ellos. Mi papá, Ruiz, está en prisión. Dice que hay más laboratorios. En otras ciudades. Luna alzó la cabeza. Entonces iremos. Canela se unió. Tenemos un ejército. Rayo ladró desde el portón. Y aliados humanos. Ana trajo una manta. La extendió sobre Luna y Tinto. Esta noche dormimos todos aquí. La manada se acurrucó. El cachorro nuevo, al que Mateo llamó Libre, se metió entre las patas de Luna. La noche cayó. Las estrellas brillaban. El dispensador zumbó, croquetas para todos. Pero a lo lejos, más allá del muro, un nuevo resplandor. Luces rojas. Un edificio industrial. Y un silbido lejano. Fase 4 iniciada. Luna abrió los ojos. El aullido empezó de nuevo. Esta vez, no era de guerra. Era de promesa. El patio ya no era silencio. Era hogar. Y desde allí, la revolución seguiría.